¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar acá. A ver, mis anotaciones. Ya. Hoy te quiero hablar de am, eh, tres cosas, ¿sí? Lo primero tiene que ver con recomendaciones básicas para, digamos, estudiar los medios de comunicación, cómo aproximarte a ellos, ¿no? Y luego quiero vincular estas aproximaciones con el modelo tridimensional del discurso, que es, digamos, una teoría, una propuesta teórica para estudiar el discurso, pero que claramente nos sirve muy bien para estudiar los medios, porque los discursos están, perdón, porque los medios están constituidos de discursos, ¿no? Y en tercer lugar, quiero poner algunos ejemplos, específicamente centrados en el ámbito de la radio y el ámbito de la TV, ¿no? Que son, digamos, los medios más tradicionales. Eh, mm, los medios más, también, bueno, la TV más que nada, ¿no? Más en pierde, ¿no? En desaparición incluso, en mutación. La radio también, ¿no? Como veremos en ciertos momentos, pero estas cosas que les diga vamos a aplicarlas eh, eh, a estos ámbitos, ¿no? Ok, entonces quiero comenzar hablándoles de lo que supongo que para muchos es un poco obvio, que tiene que ver con cómo cuando nos aproximamos a estudiar y elegimos estudiar em, los medios de comunicación, muchas veces surge esta incógnita de qué estudio exactamente de los medios, ¿no? Hay gente que quiere mezclar cosas, hay gente que quiere hacer mucho, ¿no? Y obviamente que depende mucho de el tiempo, la disposición, eh, el personaje del tiempo, ¿sí? Para que hay que estudiar. Una recomendación básica que yo siempre doy y que tiene que ver con, sobre todo, aquellos que están iniciándose, ¿no? Aquellos que están introduciéndose al estudio de los medios, ya sea a través de tu tesis, de un artículo, de un trabajo final, es que siempre elijas uno de los aspectos de el esquema básico de la comunicación, ¿no? El esquema básico de la comunicación, como seguramente todos recordarán que en el colegio se los han enseñado, pero que es así de básico y así de básico, pero también así importante, ¿no? Nunca con más sentido la palabra elemental, ¿no? De sencillo, pero también de fundamental, ¿no? Que es este esquema de emisor, mensaje y receptor, ¿no? Pues bueno, los medios se inscriben en esa trayectoria, en esa estructura, ¿no? Entonces, cuando tú quieras estudiar los medios, siempre es importante que te puedas plantear qué exactamente quieres estudiar de esa trayectoria, ¿no? Todos los medios se inscriben en esta lógica, sean medios tradicionales, sean medios digitales, sea radio, TV, internet, prensa, audiovisual e incluso algunos otros procesos de la comunicación que quizá escapan a estos modos tradicionales, los cómics, eh, alguna performance musical, un concierto de rock, están inscritos en esta lógica de alguien que produce un significado, alguien que recibe este significado y un significado en sí mismo, ¿no? Que no es otra cosa que emisor, receptor, mensaje. Entonces, la recomendación es que cuando tú quieras estudiar los medios, siempre puedas posicionarte en alguno de estos tres ámbitos, sobre todo si es que tu investigación es inicial. Quiero estudiar solo el mensaje, o quiero estudiar solo la producción del mensaje, o quiero estudiar solo la recepción del mensaje. Por ejemplo, quiero estudiar cómo los noticieros, ¿no? Cubrieron las marchas de hace un mes, ¿no? Las marchas por la salida de Boluarte, de la entrada de Gelí, etc. Ok, una cosa es estudiar los noticieros y tienes como que tres grandes formas de estudiarlo, ¿no? Estudias propiamente el mensaje, o sea, las noticias, los reportajes, la cobertura en sí misma, el mensaje.
Pero también puedes estudiar este mismo proceso, este fenómeno, a partir de quienes han producido. Y entonces ya no estudias los mensajes, sino estudias cómo se ha producido, los periodistas que participaron allí, sus editores. ¿Hubo una línea editorial explícita, implícita respecto de cómo se construyó esta información? ¿No? ¿Hubo alguna injerencia, alguna directriz? ¿No? Y otra cuestión también es estudiar cómo se recibió ese mensaje. Frente a este mensaje, se ha recibido de manera suspicaz, con incredulidad, o más bien es un mensaje que ha tenido mucha aceptación, ¿no? Y cada una de estas tres opciones tienen posibilidades y ámbitos donde estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos la recepción, o sea, cómo se ha recibido algún mensaje producido, ¿no? Lo más lógico es, por ejemplo, ir a redes sociales. Esta es una noticia X, o podemos ir con el ejemplo de la cobertura de las protestas, ¿no? Esta noticia ha tenido muchos likes, ha sido trending, o ha estado parte ha sido parte de las tendencias de Twitter o de Instagram, o en Facebook ha tenido mucho rebote. Ese conjunto de elementos son fundamentales para centrarte en un aspecto, ¿no? Si es que estás eligiendo la recepción. Por ejemplo, si estás eligiendo la producción, eh, ¿a quién vas a entrevistar? ¿Al mando medio? ¿Al productor directo? ¿A los jefes directos? Obviamente cada uno de estos niveles tiene más o menos posibilidades y dificultades también para aproximarse a ello, ¿no? Y también cada una de estas elecciones tiene sus técnicas, ¿no? Y esto es un poco la recomendación. No es lo mismo estudiar em, la recepción a través de un focus group, como, no sé, los estudiantes universitarios de San Marcos reaccionan o consumen las noticias de la República o del Comercio o del Trome o de La Primera o de Expreso, ¿no? Y eso se hace a través de un focus group o quizá a través de una encuesta o quizá a través de entrevistas personalizadas, ¿no? Pero si yo quisiera analizar el mensaje, o sea, las noticias propiamente que salen sobre la cobertura de la protesta, ¿no? En Expreso, en la República. Obviamente no me funciona hacer un focus group, sino más bien tengo que recurrir a un análisis más textual, ¿no? Un análisis del discurso más textual, una búsqueda, por ejemplo, de más lingüístico, verbos, el análisis de las palabras. Usualmente de lo que se habla es de un análisis microtextual, ¿no? Verbos, sustantivos y conjugación, perdón, y modalidad, ¿no? Que es, o sea, analizar las palabras y analizar las cláusulas, o sea, que son más que palabras, ¿no? Y analizar cómo las cláusulas se conjugan o se vinculan entre sí, ¿no? O participan dentro del texto. Esa es una lección, ¿no? Y lo mismo si es que quieres trabajar con la producción, con el emisor. Igual a partir de entrevistas, por ejemplo, es lo más común, ¿no? Siempre se habla de entrevistas. De hecho, y lo recuerdo la semana pasada cuando hablabas del libro de Gay Tuchman, que hablaba acerca de los porteros de la información, ¿no? Los keepers. Es un texto que fue pionero en los años 50 60, ¿no? Pero que se construyó a partir de entrevistas, ¿no? Entrevistó a los productores de la información y estos productores se hizo a partir de las entrevistas, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque un error habitual de alguien que está preparando, digamos, su investigación en cualquier ámbito de los medios de comunicación es querer posicionar su investigación en dos de estos ámbitos. Y ya es mucho. Y suele ser, o sea, no es mucho, pero digamos que suele ser demasiado abarcador para las posibilidades, para las limitaciones también, para los tiempos básicamente, con que muchas veces, por ejemplo, alguien que está haciendo su tesis en último año tiene, ¿no? Entonces, profesor, yo quiero hacer la cobertura de la marcha, pero quiero entrevistar a la gente que protestó y también quiero además analizar, o sea, quiero ver cómo esta gente que protestó se ve reflejada en las noticias y además quiero analizar las noticias. Es mucho. ¿Es imposible? No, no es imposible, es posible realizarlo. Pero una tesis de licenciatura tranquilamente podría hacerse analizando solo el mensaje o entrevistando solo a los receptores, ¿no? O entrevistando solo a los periodistas, como también suele ser común. De hecho, últimamente con la pandemia, por ejemplo, salieron un montón de investigaciones, bueno, no sé si un montón, pero muchas investigaciones sobre los cambios en la rutina de trabajo que había significado la pandemia. Son investigaciones que están basadas o que están construidas en entrevistas. Entonces, son investigaciones que no analizan la producción de noticias, que no analizan, perdón, las noticias en sí mismas, sino analizan a los sujetos que han producido las noticias, ¿no? Periodistas. Entonces, son noticias o son, perdón, investigaciones, estudios que están orientadas a analizar el emisor. Entonces, una gran recomendación, espero les sirva, es siempre elegir solo uno.
o análisis y estudios del emisor, los estudios de producción, o estudios del mensaje, ¿no? Que puede ser la película, puede ser la canción, puede ser el disco, ¿no? O estudios de recepción, el consumo, el público que consume, ¿no? Pensemos en una película, por ejemplo, ¿no? Yo puedo analizar la película entrevistando a su director. Y entonces no analizo tanto la película, sino analizo el punto de vista del director, lo que él dice, cómo él se formó, sus, a sus filiaciones, ¿no? A qué se siente afiliado, a qué escuelas, tendencias se siente más cercano, sus ideas, sus proyectos, etcétera. Y ahí hay toda una forma de analizarlo. Pero otra cosa distinta es analizar la película solamente, ¿no? La película como obra estética, con sus lógicas y sus demarcaciones. Y otra cosa muy distinta es ver cómo esa película es entendida, analizada, no sé, por la sociedad peruana, por estudiantes de secundaria, ¿no? O por un público más joven, o por un público más anciano, no sé, conservador. Hay elecciones, ¿no? Entonces, digamos que ese es el primer punto. ¿No? El primer punto tiene que ver con los modos de estudiar los medios, ¿no? La manera más sencilla de limitarlo es elegir o emisión, o la recepción, o el mensaje en sí mismo, ¿no? Y mi recomendación es que no mezclen. ¿Por qué? Sobre todo si estoy pensando en público de la tesis, ¿no? O sea, en gente que está haciendo su tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque es más complicado, ¿no? Digamos que para una tesis de maestría podría pensarse ya en mezclar cosas. Y segundo, porque creo que con que se elija uno bien hecho es más que suficiente, ¿no? Es más que útil además, ¿no? Entonces va por ahí. Ahora, un elemento, pasando al segundo punto, ¿no? Un elemento muy importante que permite complejizar cada uno de estos postulados, de la emisión, o la producción de mensajes, el mensaje en sí mismo o la recepción de mensajes, es algo que se conoce como el modelo tridimensional del discurso, ¿no? Este modelo tridimensional del discurso no es otra cosa que una propuesta teórica, ¿no? Que está, digamos, esbozada de esta manera. Ay, a ver, ¿cómo hago para... Bueno, quiero compartir mi pantalla un toque. Acá. ¿Ven mi pantalla? Deberían verla, ¿no? ¿Ven un cuadrado ahí? Sí, ¿Se ve? Disculpen. Ok, entiendo que el puño levantado es porque se ve. sí, sí se Muy ve. bien, eso es un cuadrado tridimensional. Norman Fairclough en el año 96, digamos que hace un primer planteamiento de eso, y luego esto va a ir sofisticándose, ¿no? Hasta llegar a esta cuestión, ¿no? Eh, ¿qué dice Fairclough? ¿Qué dice Fairclough y sus seguidores, digamos, ¿no? La escuela es lingüístico-funcional, la escuela de la nueva teoría crítica, los postmarxistas, ¿no? Ellos hablan de que cada vez que tú quieres estudiar un texto, ¿no? Cada vez que tú quieres es, eh, aproximarte al estudio de un texto, y aquí la palabra texto hay que entenderla de manera bien amplia, ¿no? Un texto, creo que lo dije la vez pasada, ya no me acuerdo, un texto no es solo algo escrito, ¿no? Un texto también es algo visual, un texto es algo sonoro, un texto es algo kinestésico, un texto es algo audiovisual, ¿no? Un texto, obviamente también son las palabras escritas y orales, pero es algo más que eso, ¿no? Un texto es algo que tenga lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es más que solo lo escrito y lo oral, ¿no? Sino hay una forma de comunicación, una forma de expresión, ¿verdad? Una gramática, si quieres ser más exacto, ¿no? Entonces, todo texto dice, hay que ser analizado en tres dimensiones, propone esta gente, propone esta escuela, ¿no? Por un lado, desde los propios recursos que posee el texto, ¿no? Sí, desde los propios elementos, desde la propia gramática que concibe, que exige, que demanda un texto. Por ejemplo, si voy a analizar una película, no voy a ponerme a analizar verbos en la película, ¿no? Sino voy a ponerme a analizar, por ejemplo, encuadres, en la música, los silencios, los planos, la edición, la coloración, la actuación, ¿no? Etcétera, ¿verdad? También los diálogos, por supuesto, ¿no?
Pero si voy a analizar un periódico, ¿no? Entonces no voy a analizar coloración, ¿no? Sino voy a analizar los titulares, la disposición o la distribución en el espacio. Si es que pensamos en un periódico más antiguo, vamos a analizar las bajadas, vamos a analizar el primer párrafo, ¿no? Entonces cada texto tiene su lenguaje, su demanda, ¿no? Su exigencia textual. Entonces, eso es un primer nivel de análisis. El texto que tú elijas a ser analizado, ¿no? Eh, las razones por las cuales determinados periodistas informan de una manera, ¿no? Las razones por las cuales, o los argumentos por los cuales las personas consumen determinado podcast, ¿no? O el mensaje propiamente no sé, pues de de una campaña publicitaria, por ejemplo, si quieres analizar publicidad, ¿no? Eh, Se analiza o demanda, ¿no? Se exige a partir de pues, sus propias características, ¿no? Pero un texto no es solo un texto, sino que un texto siempre está inscrito en una práctica discursiva, dice esta gente, dice Fergler, ¿no? O sea que todo texto siempre es parte de algo más, ¿no? Siempre es parte de un ejercicio o siempre está inscrito en un ejercicio de producción, distribución y consumo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer mi podcast, mi análisis, perdón, mi tesis, mi investigación sobre los podcasts de Radio Ambulante, ¿no? Entonces yo puedo analizar el podcast y puedo analizar los recursos sonoros, la estructura de sus narraciones, un poco cómo se va prefigurando, configurando el storytelling dentro de este podcast, ¿no? Y los temas que toca, todo eso es textual, ¿verdad? Todo eso es analizar el sonido, el podcast, a partir eh, de los propios recursos textuales que posee este podcast, ¿no? Pero pensar en la práctica discursiva de todo texto implica subirle el nivel al análisis, dicen, ¿no? Implica ir un poco más allá del texto, de hecho, salir del texto, y más bien pensar, por ejemplo, en quiénes son el público potencial de Radio Ambulante. ¿A quién está dirigido Radio Ambulante? ¿A las amas de casa? ¿A los policías? ¿A los gobernantes? ¿A estudiantes universitarios? ¿No? ¿A migrantes? ¿No? ¿Quiénes son el target? ¿No? ¿Quiénes son el target? Pero también, por ejemplo, implica pensar en quiénes son los que están produciendo este podcast. ¿Son todos migrantes? ¿Son latinoamericanos? ¿No? ¿Son latinos residentes en Estados Unidos? ¿Son blancos? ¿Heterosexuales? ¿Es de mediana edad? ¿Muy jóvenes? ¿Con una sexualidad más reservada? ¿Con una sexualidad más autodeclarativa? El conjunto de condiciones que participan en la producción de un texto, ¿no? No solo quién lo produce, quiénes son los que producen ese texto, en este caso el podcast, ¿no? Sino también quiénes son los que están consumiendo ese texto, a quién va dirigido el público, este tipo de mensajes, ¿no? Claramente, Radio Ambulante tiene un target, ¿no? Universitarios, ¿no? Gente joven, en principio, que tiene acceso a nuevas tecnologías, ¿no? Migrante, tocan muchos temas de migración, ¿no? Tanto su público está bien asociado a un público migrante, em, juvenil, como dije. Entonces, hay ahí pensar un texto más allá de su gramática textual, de su ejercicio textual, es pensar también en esas otras condiciones, esos otros condicionantes que participan en la producción del texto, ¿no? En la creación del texto, ¿no? Si pensamos en el formato más tradicional, por ejemplo, una noticia, ¿no? Una noticia de un medio, no sé, el comercio, ¿no? ¿Quién escribe esta noticia? Esta noticia está siendo escrita porque es, digamos, la tendencia del día. Es una noticia que más bien es un pedido del editor, del dueño del periódico. Es una noticia a la que se le está dando un montón de recursos para investigar. O es una noticia que está saliendo producto de luego de algunas semanas de investigación que lo está viendo la unidad de investigación del diario. Cada uno de estos elementos va definiendo, va marcando, ¿no? Cuál va a ser un poco la vida, la estela que va a tener ese texto producido, ¿no? Las películas, por ejemplo, si regresamos al cine,
¿no? Las películas que queremos analizar. Son películas que, ¿en qué circuito por dónde está circulando? ¿En festivales grandes o son más festivales underground? Como es cine independiente o por lo tanto es cine independiente de autor y por lo tanto tiene cierta legitimidad a partir de algunos festivales independientes donde han dado premios. ¿Cuál es el circuito de circulación? ¿No? ¿Por dónde está circulando? Si pensamos en, en analizar una o varias películas, ¿no? No sé, no es lo mismo analizar las películas de los hermanos Katakora, ¿no? Que las películas, pues, eh, no sé, de Almodóvar, ¿no? El cine de Almodóvar, ¿no? ¿Cuál es el circuito de producción, el circuito de producción y consumo de Almodóvar, ¿no? Es una industria cinematográfica digamos, que se consigue independiente, pero que tiene cierto prestigio, cierta legitimidad, ¿verdad? Mientras que en el otro lado, más bien, los hermanos Catacora, bueno, no eran hermanos, ¿no? Eran sobrino y tío, es más, o primos creo que no, más limitado, ¿no? Más vinculado al cine regional peruano, ¿no? Además podemos ahí pensar el conjunto de estructuras, no completamente, pero sí que influyen, ¿no? Por ejemplo, las leyes del cine, mientras que en el otro lado es la productora El Deseo, que es la productora Almodóvar, ¿no? Tiene como que mucha popularidad y muchos recursos y muchas relaciones para hacer trabajos colaborativos en la región. Acá más bien tenemos una legislación que ha prohibido y censurado y limitado la participación de cineastas como los Catacora. Entonces, la práctica discursiva es pensar en todo ese contexto de producción, ¿no? Todo ese contexto de producción y consumo de un texto. Ya no es solo pensar en el encuadre o solo pensar en el titular, sino es pensar cómo se ha construido ese encuadre, qué ha tenido que pasar para que alguien titule de esa manera, ¿no? Y esta gente también dice que ir más allá de eso todavía pasa por pensar en la práctica social, ¿no? Cuando hablamos de la práctica social, dicen esta gente, estamos hablando de la hegemonía, de los discursos más hegemónicos en los que se inscriben estos textos y también eh, estos circuitos de producción y consumo, ¿no? En las ideologías que están dentro de esa sociedad que está produciendo y circulando estos textos en particular, ¿no? En pensar cuáles son los regímenes de verdad que participan dentro o que están presentes, ¿no? En estos textos. Entonces, por ejemplo, si yo analizo una noticia sobre feminicidio, por ejemplo, ¿no? Y veo cómo se ha cubierto esa noticia, es cierto, yo puedo analizar los verbos, puedo analizar el titular, puedo analizar la ubicación de la noticia, si hay fotografía, de qué forma es la fotografía, puedo analizar todo eso. Y también puedo analizar cómo en esta noticia ha sido escrita por un hombre, ha sido escrita por una mujer, ha sido escrita por un hombre joven, ha sido escrita por un hombre que se autodefine como feminista, como aliado, ¿no? Y todo eso puede ser pensado desde la práctica discursiva, pero si tú quieres pensar la práctica social, tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo el propio patriarcado, ¿no? En cómo la ideología del patriarcado está o no presente en ese texto. Es un texto que contribuye o que legitima la representación sexista sobre las mujeres asesinadas. ¿O es un texto que, a pesar de tocar un tema como un feminicidio, antiguamente llamado crímenes de odio, más bien contribuye a repensar críticamente esas construcciones, esas representaciones? ¿Qué ideologías se están poniendo en juego cuando aparecen esos textos? ¿No? Entonces, la práctica social apunta a ello, ¿no? Apunta a pensar en lo ideológico, ¿no? Por eso que al principio creo que hablábamos, en la primera sesión creo, ¿no? Hablábamos de la ideología, ¿no? Lo ideológico es un aspecto fundamental para pensar los medios, ¿no? Lo ideológico es clave, ¿no? Entonces, no sé, pensamos en las películas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dicen las películas de los hermanos Catacora sobre el cambio social, sobre la urgencia de un cambio político, sobre la urgencia de, además, un cambio político demandado, exigido desde la periferia, no desde Lima, no es en la capital, sino es en las provincias, ¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, no me acuerdo la película sobre la niña abusada? A ver, espérate, Catacora, película, no es la última, sino Yanaguara.
¿no? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Yanaguara, ¿no? O sea, no sé si la han visto. Yanaguara, tú puedes analizarla desde el uso del color, el plano, ¿no? Y también puedes analizarla pensando en cómo fue producida, cómo la comunidad, no recuerdo qué comunidad andina participó allí, ¿no? Pero también puedes analizar las prácticas sociales de las ideologías, ¿no? ¿Qué nos dice Yanaguara sobre el fracaso del Estado, específicamente sobre el fracaso de las instituciones, ¿no? El colegio le falla a la niña, la junta de sabios que hacen, que ejercen la justicia le falla a la mujer, el padre le falla a la niña, ¿no? O sea, la figura masculina vinculada a lo problemático al menos en ese relato, ¿no? En ese relato lo masculino funciona como un problema, como un estorbo, como un obstáculo, como algo que daña, viola, abusa, obstaculiza, ¿no? Eso es una lectura patriarcal, pues, de un problema social, ¿no? Y ahí estamos hablando desde la práctica social. Estamos hablando desde las grandes ideologías de nuestra época, ¿no? Que tampoco son muchas, ¿no? Capitalismo, neoliberalismo, patriarcado, la heteronormatividad. Creo que al fin y al cabo son distintas formas de nombrar un problema que es más o menos identificable, ¿no? Entonces, analizar los medios, ¿no? También puede ser analizable, ¿no? Puede ser trabajable, digamos, ¿no? Desde esto, ¿no? Desde esta propuesta teórica. Un tridente en el que un texto es leído o estudiado a partir de sus propias herramientas de análisis, ¿no? Un texto visual tiene su gramática de análisis, un texto sonoro tiene sus gramáticas de análisis, un texto escrito o hablado u oral tiene también sus propias gramáticas, dinámicas de análisis, ¿no? Pero en un segundo momento pasamos a pensar en cómo se consume, cómo se produce ese texto que está siendo analizado. Y un tercer momento de análisis a establecer conexiones entre las grandes verdades de nuestra época, ¿no? Regímenes de verdad, los grandes regímenes de verdad de nuestra época, ¿no? Y lo que este texto está diciendo, ¿no? Fairclough habla de que un análisis potente, ¿no? Es un análisis que no solo se ocupa, que se ocupa, perdón, de esas tres dimensiones, ¿no? Que se ocupa de esas tres lógicas, ¿no? Estas tres lógicas eh, em, funcionan bien. Ay, perdón, ¿qué hice? Estas tres lógicas funcionan bien em, em, en objetos sencillos, ¿no? Em, Y eso es lo tercero que quiero ver hoy, ¿no? Ver cómo esta lógica de este cuadrado tridimensional, que tiene tres, ¿no? Texto, práctica discursiva y práctica social o sociedad, ¿no? Y estas tres líneas de producción, mensajes y recepción pueden verse aplicadas, por ejemplo, en la radio y la TV, ¿no? Y es un poco con lo que quiero cerrar. Pensar en formas, en ejemplos de estudiar la radio o de estudiar la televisión, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en la radio, ¿no? Lo más quizá elemental que tú podrías preguntarte, ¿no? Es cómo estudiar la radio. ¿Qué puedo estudiar si quisiera estudiar la radio? Bueno, la radio ha sido ampliamente estudiada, ¿no? Los grandes trabajos de públicos, ¿no? Comenzaron siendo estudios radiales, ¿no? De hecho, el origen de las encuestas, como las conocemos hoy, comenzaron siendo trabajos que estaban orientados pues, a estudiar las grandes masas, ¿no? Y siendo estudios específicamente de radioescuchas, ¿no? De radio oyentes, porque recordemos que durante muchos años la radio fue pues eh, poderosa, ¿no? Y fue el elemento el principal elemento de comunicación, ¿no? El principal medio de comunicación, ¿no? Como lo es ahora que es el Internet, ¿no? En su momento fue la radio, ¿no? La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron narradas a través de la radio, ¿no? Y por supuesto la televisión para la Segunda Guerra, ¿no? Pero aún no estaba en consolidación, recién estaba empezando, ¿no? Lo que era masivo era la radio. La gente, de hecho, la radio
convocaba además masividad, ¿no? La gente se sentaba o se paraba en las plazas públicas a escuchar las emisoras, ¿no? La primera vez que llegó la radio al Perú, eh, se transmitió en la Plaza San Martín, ¿no? Y se dijo, mañana a las 6 de la tarde vamos a hacer la primera transmisión, ¿no? De Radio Nacional. En ese tiempo era OAX. Y la gente llegó con anticipación, ¿no? Vestidos, con sus mejores atuendos, ¿no? A escuchar una primera transmisión. Entonces, los primeros estudios vinculados con la radio fueron los estudios de público, o también llamados estudios de recepción, ¿no? Que fueron, o que son, perdón, digamos, los ancestros de lo que conocemos como encuestas, ¿no? Preguntas abiertas o preguntas cerradas, ¿no? Y que es una forma de aproximar. De hecho, el marketing ha hecho de eso su herramienta por antonomasia, ¿no? Antonomasia. Todo trabajo de marketing, ¿no? Más o menos obvio, ¿no? Trabaja con encuestas. Ahora, hay toda una dinámica para hacer buenas encuestas, ¿no? O sea, las encuestas tienen que ser contrastadas, tienen que ser además calibradas a partir de una fórmula estadística, ¿no? Tienes que asegurarte de que quien conteste cumple un perfil específico, ¿no? De hecho, mientras más vas sofisticando las características de la persona que quieres encuestar, más complicado se va haciendo encuestar, ¿no? Por eso que hay empresas que se dedican a brindar encuestas, ¿no? Datum, IEP, no me acuerdo el otro, la de Torres, no me acuerdo el nombre, pero que son encuestadoras, son empresas solo dedicadas a encuestar, ¿no? Claro, nosotros las conocemos porque quizá encuestan eh, lo de políticos, ¿no? Ipsos, así es, ¿no? Gracias. Porque los conocemos porque salen las cuestiones de políticos, pero son más que eso, ¿no? O sea, están brindando servicios a empresas de encuestas, ¿no? O sea, el IEP brinda servicios de encuestas a empresas privadas, ¿no? En torno al consumo, a la percepción de productos, ¿no? Entonces, un estudio de recepción es un estudio de percepción, de cómo los consumidores están percibiendo un producto en específico. Y una primera mirada para estudiar la radio tiene que ver con ello, ¿no? En los estudios de percepción. Y de hecho, se han hecho tantos estudios de percepción, ¿no? Entre comillas siempre, que de alguna manera eso ha delimitado ese argumento común de que el radioescucha peruano solo le gustan las 5 o 6 canciones habituales, ¿no? Entonces, mucho del playlist que escuchamos en las radios, que es un playlist ya habituado, ya conocido, ¿no? Que suena Lobo Hombre en París a las 10 de la mañana y luego suena de nuevo a la 1 de la tarde y luego se repite a las 6, ¿no? Está basado, está fundamentado en muchos estudios de percepción en donde hablan cuyos resultados muestran que como que el público solo escucha 10 15 canciones. Eh, Son estudios, por supuesto, con cuestionamientos, ¿no? Pero finalmente son estudios en los que se han basado. O no, no sé si con cuestionamientos, insuficientes, más bien, para ser más precisos, ¿no? Insuficientes para terminar de fundamentar quizá la elección de un gusto musical de toda una sociedad, de toda una población, pero están fundamentando. Entonces, los estudios de recepción es una primera mirada, ¿no? Si es que solo parte en la recepción, ¿no? Si lo tuyo, ay, perdón, no salió acá. Si lo tuyo es solo la recepción, pues ay, perdón, se está lajeando esto. No sé si soy yo. ¿Ustedes me escuchan bien o me estoy? Uy, mi computadora, el Google Chrome. Me sale que el Google Chrome está fallando, pero no sé si. ¿Podrían confirmarme si está bien el audio? Ya, ok, bacán. Entonces sigo hablando. Bueno, entonces el estudio de percepción es una mirada, una primera mirada, ¿no? Pero no es el único, ¿no? De hecho, otro elemento habitual, otro elemento común, pasa por estudiar los programas de radio en sí mismos, ¿no? ¿Cuáles son los programas de radio? Las pautas publicitarias, por ejemplo, ¿no? Ya cada vez como la radio también está siendo es menos analizada, como está menos en foco, digamos que no hay tantas aproximaciones a ello, ¿no? Pero, por ejemplo, estudiar pautas publicitarias siempre es interesante, ¿no? Quienes anuncian, ¿no? En qué horarios, en qué segmentos, ¿no? Y sobre todo vinculados con qué tipos de música, ¿no? Supongo que la parodia más obvia es Doble Nueve, ¿no? Donde escuchamos anuncios para tablistas o
conciertos de un tipo de música en particular, o no sé, ¿no? Claramente es una publicidad para un sector económico, para una clase social en específico, ¿no? Otra forma de analizar el mensaje, que ya no es tanto la pauta publicitaria, también podría pasar por analizar los tipos de música, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las canciones que se repiten, ¿no? ¿Qué mensajes tienen estas canciones, ¿no? Por ejemplo, en ritmo romántica, no sé si existe todavía, o Radio Corazón, ¿no? Son canciones, son, perdón, emisoras dedicadas al amor, ¿no? Canciones románticas, ¿no? Ya, pero ¿qué dice este romanticismo? ¿Son romanticismos de despecho? ¿Es un romanticismo de infidelidad? ¿Es un romanticismo de vive el amor? ¿Es un romanticismo de qué tipo? ¿No? ¿Es un romanticismo más tóxico? ¿Es un romanticismo propiamente femenino, pero cantado desde hombre, pero cantado por músicos masculinos? ¿No? Hay ahí una diversidad, ¿verdad? Y hay todo un abanico para elegir, ¿no? Y obviamente también puedes analizar, nuevamente pensando en el emisor, ¿no? Locutores, ¿no? Cada vez hay menos, por ejemplo, ¿no? Un análisis de por qué cada vez hay menos locutores, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Se les paga muy poco? ¿Se les paga muy bien? Claramente un locutor no gana igual que un presentador, un locutor de radio no gana igual que un presentador de noticias en TV, ¿no? La TV sigue siendo mal que bien, el medio que más paga, ¿no? Pero los locutores también están ahí en un sueldo, digamos, no menor, ¿no? O por ejemplo, etnografías de trabajo. Hay un libro, no recuerdo cómo se llama esta autora, ella es una etnógrafa, ¿no? Entonces tiene como que varias etnografías, ¿no? Tiene una etnografía muy chévere sobre el sistema de salud norteamericano, o es británico, pero creo que es británico, y como que cuentan un poco ese asunto, pero tiene otro sobre la radio, ¿no? Y sobre cómo funcionan las radios, claro que ese es un libro de los años 90, ¿no? 80, 90, en que la radio está en apogeo, ¿no? Todo el mundo escucha la radio, esta cosa de que la gente llama por teléfono para concursar, o la gente manda su mensaje en vivo, ¿no? Que digamos es toda la dinámica que hoy día nosotros podemos ver más bien en, no sé, pues un programa como que un videoblog, ¿no? Un blog en línea. O habla no sé, ¿no? Que la gente está comentando tu yape, que sale tu comentario en vivo, y toda esa cosa es una herencia de la radio, ¿no? Y este libro explora esas posibilidades, ¿no? Y que es nuevamente un estudio desde la emisión, ¿no? Desde la producción del mensaje. Bueno, y hay varias otras cosas más, ¿no? Luego tenemos la TV, ¿no? La televisión, yo sé que está en caída y está en desventaja frente a las nuevas tecnologías que han aparecido, pero la TV siempre es un espacio que merece la pena ser mirado, ¿no? Ser mirado críticamente, sobre todo por el aún poderoso, la aún poderosa legitimidad que posee, ¿no? En- Pensamos, por ejemplo, en el rating, ¿no? ¿Qué es esto del rating? ¿No? Que es un aprendizaje histórico, ¿no? El rating es también un estudio de recepción, ¿no? Es un estudio también más o menos sofisticado, ¿no? Y consistía en instalar en tu televisión, iban por sectores, por zonas, ¿no? Instalaban un pequeño aparato a tu televisión, ¿no? Que medía el cambio de canales, la preferencia de canales, ¿no? Es en torno a qué preferías elegir, qué preferías mirar, ¿no? Y en qué horarios. Y eso determinaba pues la tendencia, ¿no? Y eso pagaba justamente la pauta publicitaria. Entonces quienes más tenían aceptación eran los que más público recibían. Y eso también permitió establecer algo interesante, ¿no? El prime time, ¿no? ¿Cuál es el momento en que la gente mira más televisión? ¿No? Entre las 6 7 8 9 10 de la noche, ¿no? Y los mejores programas van ahí. Eso es algo que para nosotros ahorita es, digamos, normal, ¿no? Y más o menos como que todo el mundo lo sabe, pero en su momento fue un descubrimiento, ¿no? Producto de estudios, ¿no? Producto de investigaciones hechas, ¿no? ¿Cuál es el mejor horario para la televisión? ¿No? Así como cuál es el mejor horario para la radio, ¿no? La noche no es el mejor horario para la radio, por el contrario, la radio, el mejor horario es la mañana, ¿no?
quienes están metidos en redes sociales y más o menos entienden el asunto, saben que hay momentos en que una publicación va a tener más opciones o más posibilidades de ser leída, más alcance que en otros horarios, ¿no? Si publico a las 3 de la mañana, quizá nadie lo va a ver. Si publico entre las 6 y las 8 de la noche o entre las 8 y 10 de la mañana u 11, va como que hay más gente ahí, ¿no? Y algo interesante con ello, y eso nos permite también pensar ya no solo en el texto, sino en la producción o en la práctica discursiva, ¿no? En la producción y consumo, lo que les decía hace un rato del modelo tridimensional, es que cada uno de estos horarios responde a costumbres, a patrones, ¿no? Específicos, a patrones socioculturales, ¿no? Por ejemplo, el que el prime time de la televisión sea entre las 7 y 10 de la noche correspondía a que la gente está regresando a sus casas. A esa hora cena, ¿no? Y cena con la tele prendida, ¿no? O a que el prime time de las redes sociales sea en la mañana o por la tarde corresponde a que justo es el mismo horario en que la gente está regresando a sus casas del trabajo o de la escuela o de los estudios. Es un horario en el que la gente vuelve. Y lo mismo con la radio, ¿no? En el momento en la mañana lo es en que la gente está yéndose a trabajar, que además es un público mayor, ¿no? Que está yéndose a trabajar. Entonces hay toda esta cuestión vinculada con la medición de gustos, que no son gustos, digamos, aislados, ¿no? Sino que responden a eh, eh, procesos sociales, a contextos socioculturales, ¿no? Específicos, ¿no? Obviamente, otra forma de estudiar la televisión es entrevistar a periodistas, ¿no? Allí hay toda una línea vinculada con entrevistar a presentadores, con entrevistar a productores, ¿no? Que en el caso de la televisión tiene también un gran peso, ¿no? Porque a diferencia de la radio también tiene sus productores, ¿no? Pero la TV son los señores productores, ¿no? Son finalmente, antes que el director, antes que el presentador, es el productor el que tiene, digamos, el peso más sólido, ¿no? Y bueno, y luego está también estudios de tipo más comparativos, son otras opciones válidas, ¿no? Si es que pensamos en el mensaje, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, en una tesis de una estudiante mía que está trabajando, bueno, ex estudiante mía que está trabajando ahorita, ¿no? En dominicales, ¿no? Cómo cubren noticias, una misma noticia, cómo es cubierta por el dominical del 2 el del 4 el del 5 el del 9, ¿no? Entonces, como que comparas, ¿no? No sé, las joyas de Dina, cómo lo cubre tal, el noticiero A, dominical A, dominical B, dominical C, dominical D, ¿no? Y cómo esto se construye de manera distinta, ¿no? Análisis de mensaje. Pero también podemos pensar en análisis más sofisticados, por ejemplo, el sonido, ¿no? La música. Es algo interesante, ¿no? O ya no analizar el mensaje propiamente, sino analizar los recursos técnicos, la iluminación. Alguien quería analizar, me acuerdo, cómo se usan imágenes de archivo en determinados reportajes, que también es válido, ¿no? O sea, cómo el archivo funciona como no recuerdo cuál era el argumento, pero ahora sí como el archivo, como un recurso que ayuda a legitimar algunas ideas, ¿no? Entonces, las imágenes de archivo, las fotos de archivo, cómo se presentaba el archivo, que ya son estudios como que más específicos en torno a el lenguaje del dominical, ¿no? Entonces, esas son opciones, ¿no? Son opciones que quienes están interesados en estudiar sobre los medios, ¿no? Pueden usar, pueden recurrir, ¿no? Bien, estoy hablando un montón. Y eso es un poco sobre lo que quería señalar hoy. No sé si hay algunas preguntas, algunas ideas hasta acá, algún comentario. Te pasó todo un poco de agua. Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, ¿cómo estás, compadre? Ah, ¿Cómo te va? Y acá, pues, bien, ¿Me escuchas tú? Yo no atendiendo te escucho su... bien. A ¿Se ver. escucha? A ver, perdón. Ujú. Sí, sí, sí se escucha. Y no, le mencionaba que, pues, agradecer los detalles de, pues, de este tridente o de este triángulo que dijo sobre la comunicación. Pero había escuchado, usted mencionó que Fairclough recomienda que el estudio o el análisis que se haga tiene que ser a nivel textual, discursivo y social. Hay, eh,
¿Habría un demérito, una desventaja si solo se hace un estudio en un nivel o necesariamente tiene que No, ser los tres? no, no, para nada, ¿no? O sea, eso es una postura, una exigencia de ellos, de su escuela, ¿no? Pero no es tanto una exigencia, digamos, en cuanto a cómo se hacen las investigaciones, ¿no? Sino es más una exigencia en torno a cómo aproximarse a un problema, ¿no? Cómo aproximarse a un fenómeno, ¿no? O sea, un fenómeno que requiere una exigencia, un estudio, digamos, complejo, profundo, serio, ¿no? Es uno, dice Fairclough, ¿no? Que debería ser mirado desde esta triada, ¿no? Desde el propio texto, desde las condiciones de producción del texto y desde la sociedad en la que estas condiciones y este texto se enmarcan, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno quiere hacer su tesis, no tiene que hacerlo todo sobre eso, ¿no? Basta con que se haga un punto en específico. Porque obviamente tú no estás, pues, con tu tesis cambiando el conocimiento contemporáneo, ¿no? Sino estás contribuyendo a una parte de ello solamente, ¿no? Entonces, esta exigencia va más para ser conscientes de cómo un problema requiere una complejidad en su aproximación, ¿no? Y cómo esta complejidad puede ser estudiada desde ese postulado, ¿no? Pero ese es el postulado de Fairclough, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Bandai habla también habla del texto, ¿no? Habla también no recuerdo cómo lo llama él, pero él habla también de la cognición social, ¿no? De cómo todo texto es parte de una cognición social, o sea, de un conjunto de saberes y conocimientos socioculturalmente heredados, ¿no? Por ejemplo, la educación, ¿no? O sea, yo entro acá al salón de clases y me siento adelante, ¿no? Y me siento mirando a los estudiantes y los estudiantes están sentados, ¿no? Y a ellos nadie les dijo que es así, sino que el primer día de clases ya llegan y se sientan porque hay toda una cognición, un aprendizaje, ¿no? Aprendido desde que nacemos, ¿no? Desde que nos integramos a la sociedad. Entonces, para Van Dyke, por ejemplo, ese es un elemento importante también a tener en cuenta. Es que es otra manera de mirar, ¿no? Es como una mezcla entre lo social y lo de la producción que plantea este Fairclough, ¿no? Son postulados, ¿no? Son aproximaciones que nos permiten entender la complejidad de un problema que sobre todo deberían orientarnos a entender que el análisis de un texto no es solo un texto, ¿no? Sino es también todo lo que excede y lo que está fuera de ese texto, ¿no? Y que también participa de manera decisiva en lo que significa o lo que comunica o lo que representa ese texto que estamos analizando, ¿no? Por ello, por ello es que traigo este modelo acá, pues, va por ahí. Gracias, profesor. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra idea. A ver, a ver. Ok, bueno, si no hay nada, creo que podemos dejar por aquí la sesión del día de hoy. Es una sesión corta. Lo que sí quiero pedirles es que para la próxima semana vengan. Voy a escribirles un correo, ¿sí? Pidiéndoles. Por la siguiente semana vamos a ver redes sociales propiamente, ¿no? Redes sociales, vamos a hablar un poco del fenómeno de las redes sociales, de la afectación de las redes sociales al negocio tradicional de los medios, ¿no? Y quiero pedirles algunas cositas vinculadas con traer tweets, traer ejemplos, ¿no? Sobre todo para quizás hacer un poco más dinámica y participativa la sesión. Si no hay alguna otra duda, lo dejamos aquí. Nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por su interés y atentos al correo que les voy a estar enviando con algunos detallitos para la siguiente sesión. Profesor, una Sí, perdón, consulta. dime. Sí, una consulta respecto al un caso particular que he estado notando. Ujú. Bueno, relacionado a lo que usted mencionó, bueno, en las noticias últimamente se está escuchando reiteradas veces que, me refiero al caso de la ex ministra Betsy Chávez. O sea, quiero aterrizar un caso particular para saber si estoy, bueno, siguiendo la explicación que usted ha mencionado, ¿no? Eh, en los noticieros se está escuchando recurrentemente que
siempre están optando por que se deba tomar acción en extraer a la ex ministra pues, de la embajada, ¿no? Y es reiterado en diferentes canales noticieros que esa es una opción, ¿no? Un escenario que se debería concretar. Este caso particular es una manera de generar un discurso para que las personas lo asimilen como tal, como real, aún así eh, yendo contra la democracia o sea, es un discurso que se quiere implantar, ¿no? Pero es recurrente. Entonces, podría ser un caso de análisis para reconocer esa postura o esa intención de los medios, llevándolo aterrizándolo a su clase, ¿no? Es un discurso que se está repitiendo constantemente. Es posible, Mira, lo que yo te diría, o sea, no conozco, no he visto exactamente la representación de los medios, pero sí sé pues que hay una mirada bien de derecha del asunto, ¿no? O sea, bien de cómo leen lo de Betsy Chávez, cómo es, como una posibilidad para violar un conjunto de derechos que en otras condiciones no se esperaría que se violen, ¿no? Sacarle a la embajada, por ejemplo, ¿no? Que sería claramente negarle el derecho a asilo, que es un derecho inalienable, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué hay allí? Hay muchas cosas, ¿no? O sea, en principio lo inmediato que yo te diría es, hay que mirar la data, ¿no? ¿Cuál es la data? O sea, ¿qué data vas a mirar? Noticieros, entrevistas a expertos, columnas de opinión, noticias escritas. Dependiendo de la data, tú vas a tener recursos para aproximarte a ella, ¿no? Por ejemplo, si vamos a mirar noticieros, ¿no? Ok, o sea, noticias que están cubriendo pues el evento y que como que de refilón sueltan, ¿no? Esta exigencia, ¿no? De sí, métanse a la embajada a sacarla. ¿A quiénes se recurre para decir eso? ¿Qué voces expertas se están usando, ¿no? Estas voces expertas, ¿qué profesión tienen? ¿Qué afiliación? ¿Tienen una afiliación política conocida? ¿Responden a un interés en particular? ¿No? Vamos jalando la madeja, ¿no? Luego, otra forma habitual es qué términos usan, ¿no? Estos pedidos, por ejemplo, de intervención de la embajada, ¿cómo se entiende? ¿Cómo funciona? Entonces, por ahí podemos ir construyendo, ¿no? Y a partir de ese análisis poder argumentar, ellos están pidiendo tal cosa, ¿no? Ellos están exigiendo tal cosa, ¿no? Quizá voy a traer también un ejercicio más práctico la próxima semana para quizá poder esto que estamos como señalando en abstracto, verlo de manera más clara, ¿no? de acuerdo, profe. Gracias. Ok, entonces, si no hay alguna otra duda, lo dejamos aquí. Estén atentos a mi correo entonces y a partir de eso podemos seguir conversando ya la próxima semana que vamos a ver redes sociales y en general el cambio, ¿no? de paquete, el paquete informativo y todas las modificaciones que Internet y las redes sociales trajeron para el monopolio de los medios, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.